¿Alguna vez has sentido que cargas un peso invisible que no te deja avanzar, como si algo en tu vida te estuviera reteniendo de vivir con plenitud y alegría? Déjame decirte algo. No son las circunstancias externas, sino los errores que repetimos sin darnos cuenta los que nos mantienen atados. Hoy vamos a descubrir juntos cuáles son esos errores y cómo el estoicismo puede ayudarte a liberarte de ellos. La vida está llena de retos, pero también de posibilidades para encontrar paz y felicidad. A veces, lo único que necesitamos es soltar aquello que no nos deja crecer. Los estoicos, como Marco Aurelio, Séneca y Epicteto, nos dejaron herramientas valiosas para identificar esas cargas innecesarias y construir una vida plena. En este video te compartiré los 10 errores más comunes que nos alejan de esa vida que tanto deseamos. Reflexionemos juntos, porque cada uno de estos puntos podría ser la clave para transformar tu día a día. 1. Aferrarse al pasado. Todos tenemos momentos en nuestra vida que quisiéramos cambiar. Tal vez un error, una pérdida o una mala decisión. Nos aferramos a ese "y si hubiera hecho esto diferente", como si pudiéramos reescribir el pasado con solo pensarlo una y otra vez. Pero este hábito no solo consume nuestra energía, también nos roba el presente. Imagina que llevas una mochila llena de piedras y cada una representa un evento que ya no puedes cambiar. ¿Cómo podrías avanzar con todo ese peso? Aferrarte al pasado te impide caminar hacia un futuro más ligero. Vivir en el presente no significa ignorar lo que pasó, sino aprender de ello y soltarlo. Marco Aurelio decía: "El pasado no tiene poder sobre ti a menos que tú le des ese poder". Esto nos invita a reflexionar sobre qué estamos alimentando con nuestros pensamientos, el ayer que ya no existe o el ahora donde todo es posible. Si perdiste una oportunidad laboral importante, en lugar de lamentarte, pregúntate qué puedes mejorar para la próxima vez. La lección está ahí, pero solo puedes encontrarla si sueltas la culpa y el arrepentimiento. ¿Qué estás cargando del pasado que podrías dejar ir hoy mismo para sentirte más libre? 2. Compararte con los demás. Es fácil mirar a los demás y pensar que tienen algo que nos falta: éxito, belleza, felicidad. Pero lo que no vemos es la historia completa. Cada persona lleva sus propias luchas y al compararte estás ignorando tu propio camino único. El problema con la comparación es que nunca tiene un final. Siempre habrá alguien que parezca estar mejor. Pero como dijo Séneca, la felicidad es no desear lo que no tienes, sino disfrutar de lo que ya posees. Es un cambio de perspectiva que puede transformar tu vida. Piénsalo. ¿Qué sentido tiene comparar tu primer capítulo con el capítulo 20 de alguien más? Cada uno tiene su propio ritmo y su propio destino. Lo importante no es correr más rápido que otros, sino avanzar a tu manera y disfrutar el viaje. Imagina que ves a un amigo comprar una casa nueva y empiezas a sentirte frustrado porque tú aún no lo has logrado. En lugar de envidiarlo, puedes verlo como una inspiración y recordarte que cada quien tiene sus tiempos. Agradece lo que tienes mientras trabajas por lo que deseas. ¿Qué pasaría si hoy dejas de mirar a los demás y empiezas a valorar tu propio progreso? 3. Buscar el control absoluto. A todos nos gusta tener las cosas bajo control. Queremos que nuestras relaciones, trabajo y futuro sigan un plan perfecto. Pero la verdad es que el control es una ilusión. La vida está llena de variables impredecibles y aferrarse al control solo genera ansiedad. En lugar de pelear contra lo inevitable, podrías adoptar la dicotomía del control que enseñaba Epicteto. Él decía: hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. Tu energía debería enfocarse en lo primero: tus pensamientos, tus decisiones y tus acciones. Por ejemplo, no puedes controlar cómo reaccionará alguien ante lo que dices, pero sí puedes controlar cómo lo dices.
Si aprendes a aceptar lo que no puedes cambiar, como un cambio repentino de planes o una crítica inesperada, te liberarás de mucha frustración. ¿Alguna vez has intentado cambiar algo fuera de tu control y terminado sintiéndote agotado? La próxima vez que sientas esa necesidad de control, haz una pausa y pregúntate, ¿depende realmente de mí? Si la respuesta es no, suéltalo. ¿Qué estás intentando controlar en tu vida que sería mejor dejar fluir? 4. Perseguir la perfección. ¿Cuántas veces has evitado hacer algo porque pensaste que no sería perfecto? Este error es común pero paralizante. La búsqueda de la perfección no solo te impide actuar, sino que te deja atrapado en un ciclo de insatisfacción constante. La perfección es un estándar imposible. Incluso los mejores cometen errores, y esos errores son lo que les permite mejorar. Marco Aurelio lo dijo claramente: la perfección de carácter es esto, vivir cada día como si fuera el último. En otras palabras, lo importante no es ser perfecto, sino ser auténtico y avanzar. Imagina que estás aprendiendo a pintar y te frustras porque no te sale como lo imaginabas. Si te obsesionas con que todo sea impecable, podrías renunciar antes de mejorar. Pero si valoras el progreso, disfrutarás el proceso y aprenderás más de tus fallos que de tus aciertos. Recuerda que cada pequeño paso cuenta. No se trata de hacer las cosas perfectamente, sino de hacerlas con dedicación. La próxima vez que sientas esa presión de alcanzar un estándar irreal, respira hondo y da tu mejor esfuerzo. ¿Qué podrías lograr si dejaras de buscar la perfección y te permitieras cometer errores? 5. Evitar el dolor o la incomodidad. Nadie quiere sufrir, pero la verdad es que el dolor y la incomodidad son maestros poderosos. Si pasas toda tu vida evitándolos, te estás perdiendo la oportunidad de crecer. Cada reto tiene algo que enseñarte y enfrentarlo es lo que te fortalece. Séneca decía: el sufrimiento es necesario para el crecimiento del alma. Piensa en ello como un gimnasio emocional. Cada vez que enfrentas algo difícil, estás entrenando tu mente y tu carácter para ser más resiliente. Por ejemplo, enfrentarte a un jefe complicado en el trabajo puede ser una experiencia incómoda, pero también te enseña habilidades como la paciencia y la diplomacia. Si lo evitas, pierdes esa oportunidad de desarrollo. Reflexiona, ¿qué es lo que más temes enfrentar? Puede que esa sea la clave para liberarte de una gran carga. Recuerda que cada desafío superado te acerca a la mejor versión de ti mismo. ¿Qué lección podrías aprender si te atreves a enfrentar algo que has estado evitando? 6. Temer al cambio. El cambio es una de las pocas constantes en la vida, pero muchas veces nos resistimos a él. Nos aferramos a lo que conocemos porque nos hace sentir seguros, incluso si no estamos satisfechos. Este miedo al cambio puede ser una de las mayores barreras para una vida plena. Piensa en un río que fluye constantemente. Si intentas detener el agua con tus manos, no harás más que frustrarte. La vida es igual. Fluye con o sin tu permiso. Como decía Epicteto, no es el cambio lo que nos causa sufrimiento, sino la resistencia al cambio. La clave está en adaptarte, no en luchar contra lo inevitable. Por ejemplo, tal vez has perdido un empleo y sientes que el mundo se te viene encima, pero ese cambio podría ser la oportunidad para encontrar un trabajo más alineado con tus valores o incluso para emprender algo propio. Si lo miras como una puerta que se cierra, te perderás de ver las nuevas puertas que se están abriendo. Adaptarte al cambio no significa rendirte, sino aprender a moverte con él. Pregúntate, ¿qué oportunidades podría traer este cambio? En lugar de enfocarte en lo que pierdes, enfócate en lo que puedes ganar. Muchas veces el cambio nos empuja hacia cosas que nunca habríamos considerado. ¿Qué cambiaría en tu vida si, en lugar de temer al cambio, lo abrazaras como un aliado? 7. Depender de la aprobación de los demás.
Buscar la aprobación de otros puede parecer algo natural. Después de todo, somos seres sociales y queremos sentirnos aceptados. Sin embargo, cuando tu felicidad depende de lo que los demás piensen de ti, estás renunciando a tu libertad. Séneca decía: el hombre que busca la aprobación externa está atado por las cadenas de la opinión pública. Imagina vivir constantemente tratando de agradar a todos. No importa cuánto te esfuerces, siempre habrá alguien que no estará de acuerdo contigo o que no valorará lo que haces. Por ejemplo, piensa en un artista que crea algo que le apasiona, pero teme publicarlo porque le preocupa la crítica. Si deja que ese miedo lo detenga, nunca compartirá su obra con el mundo. La verdadera libertad viene de actuar según tus valores, no según las expectativas de otros. Pregúntate, ¿cuántas decisiones tomas basándote en lo que otros esperan de ti? Recuperar tu poder significa aprender a escucharte más a ti mismo y menos a las voces externas. Tu valor no depende de la aprobación de nadie más que de ti. ¿Qué harías hoy si dejaras de preocuparte por lo que los demás piensan de ti? 8. Creer que la felicidad está en lo material. Es fácil caer en la trampa de pensar que serás más feliz cuando tengas eso: un coche nuevo, una casa más grande o el último gadget tecnológico. Pero la felicidad que viene de las cosas materiales es temporal y superficial. Los estoicos nos enseñan que la verdadera riqueza no está en poseer, sino en necesitar menos. Marco Aurelio reflexionó: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. No importa cuánto tengas, si tus pensamientos están llenos de ansiedad y deseos insaciables, nunca te sentirás pleno. Imagina que compras un teléfono nuevo y sientes una emoción inicial. Pero, ¿cuánto dura esa satisfacción? Al poco tiempo, estarás buscando la próxima novedad. En lugar de centrarte en lo que puedes comprar, enfócate en lo que ya tienes y cómo puedes disfrutarlo plenamente. La felicidad duradera proviene de cosas simples: una conversación con un amigo, un paseo al aire libre o el logro de una meta personal. Estas cosas no tienen precio, pero suelen ser las más valiosas. Reflexiona: ¿qué estás buscando en lo material que podrías encontrar en lo inmaterial? ¿Qué pasaría si empezaras a medir tu felicidad por experiencias en lugar de posesiones? 9. Postergar tus sueños. ¿Cuántas veces has dicho: lo haré mañana, y ese mañana nunca llega? Postergar tus sueños es uno de los errores más comunes y peligrosos, porque el tiempo no espera. Cada día que dejas pasar es un día menos para cumplir lo que realmente deseas. Marco Aurelio lo expresó de forma clara: no actúes como si fueras a vivir 1000 años. La muerte está a la espera. Haz ahora lo que importa. Posponer tus metas no solo retrasa tu felicidad, sino que puede llenarte de arrepentimiento en el futuro. Por ejemplo, si siempre has soñado con aprender a tocar un instrumento, pero sigues diciendo que no tienes tiempo, es probable que nunca empieces. En lugar de esperar el momento perfecto, empieza con pequeños pasos hoy. Practica 10 minutos al día. Lo importante es avanzar. Pregúntate: ¿qué sueños has estado dejando en pausa? El tiempo no se detiene, pero tú puedes elegir cómo usarlo. No dejes que el miedo o la procrastinación te roben la oportunidad de vivir la vida que realmente quieres. ¿Qué pequeño paso podrías dar hoy para acercarte a un sueño que has estado postergando? 10. Culpar a los demás por tus problemas. Es fácil señalar con el dedo y culpar a otros cuando algo va mal en nuestra vida. Sin embargo, este hábito te roba el poder de cambiar las cosas. Mientras dependas de otros para solucionar tus problemas, te quedarás atrapado en un ciclo de victimismo. Epicteto decía: no son las cosas las que nos afectan, sino nuestra interpretación de ellas. Si sigues culpando a otros, nunca asumirás la responsabilidad necesaria para mejorar tu situación. El verdadero cambio comienza cuando tomas el control de tus decisiones y acciones. Por ejemplo, si estás en una relación complicada, es fácil culpar a tu pareja por todos los problemas. Pero,
¿Qué pasaría si te detuvieras a analizar qué estás aportando tú a la situación? Al asumir tu parte, no solo recuperas el control, sino que también abres la puerta a soluciones reales. Reconoce que siempre tienes una elección, incluso en las circunstancias más difíciles. Puedes elegir cómo responder, cómo actuar y cómo avanzar. Deja de enfocarte en lo que otros hacen mal y concéntrate en lo que tú puedes hacer bien. ¿Qué podría cambiar en tu vida si dejas de culpar a los demás y empiezas a asumir tu responsabilidad? La vida es demasiado corta para seguir cargando con pesos que no nos dejan avanzar. Cada uno de estos errores es una piedra en tu camino, pero tienes el poder de moverlas y seguir adelante. Liberarte de ellas no es solo un acto de valentía, es un acto de amor propio. Imagina cómo se sentiría despertar cada día con la mente clara, el corazón ligero y la certeza de que estás viviendo alineado con tus valores. Eso es lo que los estoicos nos invitan a hacer. Recuperar el control de nuestra vida y vivir con propósito. Hoy tienes una elección. Puedes seguir permitiendo que estos errores definan tu vida o puedes tomar el control y empezar a construir una existencia más plena y feliz. ¿Qué eliges? Recuerda que no importa cuánto tiempo hayas cargado con estas piedras. Lo importante es que hoy puedes decidir soltarlas. Si alguna de estas reflexiones resonó contigo, cuéntame en los comentarios qué error te está pesando más y qué paso pequeño puedes dar hoy para empezar a cambiarlo. Tus palabras no solo te ayudarán a ti, también podrían inspirar a alguien más en esta comunidad. Si este video te ayudó, regálame un like y compártelo con alguien que también necesite escuchar este mensaje. Suscríbete al canal para seguir profundizando juntos en temas que pueden transformar tu vida. Recuerda, siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. El camino hacia la felicidad comienza cuando decides dar el primer paso. Nos vemos en el próximo video. Somos Existencia Estoica.